Muy buenos días con todos los asistentes en este live del Distrito Financiero. Mi nombre es Raúl Soto, analista junior, y hoy vamos a hablar sobre todo lo referente a los ciclos del mercado. Bueno, el mercado es un tema muy relevante si es que nosotros la decisión de entrar al mundo del trading. En el mercado vamos a encontrar oferentes y demandantes, es decir, compradores y vendedores. En este lugar se va a comercializar o transferir bienes y servicios. Bueno, ahora teniendo en cuenta esta definición de mercado de forma general, a nosotros como traders nos interesa el mercado financiero, en el cual los bienes que vamos a operar serán activos, claro, financieros, como acciones, commodities o materias primas, divisas y entre otros. Bueno, los mercados financieros en principal se manejan porque la información es pública y es clara, es decir, las cotizaciones o los precios de los activos actuarán de forma pareja o igual en el momento que la información se conozca y se haga pública. Esto es básicamente que quiere decirnos que todas las personas tendrán las mismas posibilidades para entrar al mercado y a tomar una posición. Bueno, también veremos que el mercado financiero eh, va a presentar muchos compradores y vendedores. Esto se conoce como atomicidad, pero hay algo que debemos tener en cuenta, que va a haber o existen algunos activos que son más líquidos que otros, y esto se debe a la cantidad de demandantes y oferantes, es decir, los compradores y los vendedores que trabajan, digamos, operan en en ese mercado, en ese activo. Bueno, también por otro lado, tenemos que en los diferentes activos financieros vamos a tener costos de transacciones. Pero, acá hay algo muy interesante, como la información está disponible para todos los participantes, como se supone que el mercado es un lugar físico o no, bueno, en donde, bueno, diferentes demandantes y vendedores podrán negociar, pues estos costos de transacciones serán bajos, bajos costos de transacciones. Y claro, ahora mientras más se desarrolle la tecnología, actualmente, claro, la tecnología es una herramienta que debemos tener en cuenta, estos costos de transacción seguirán disminuyéndose debido al alcance mundial que se tiene o que se podría tener más adelante, claro, en el futuro. Bueno, otra característica muy importante es que los mercados financieros están regulados. Tanto presentan regulaciones internacionales como regulaciones nacionales. Entonces, todo trader debe tener en cuenta que las regulaciones de su propio país, ya que, digamos, hacer trading en Colombia no es lo mismo que hacer trading en algún país de Europa, pero debemos tener en cuenta que existen entes o autoridades encargados de la estabilidad o del funcionamiento de los mercados financieros. Acá hay algo muy interesante, eso sí, hay, digamos, un cierto, bueno, una dificultad, un problema que pasa con las criptomonedas, pues como se dice que no cumplen con ciertas características y no existe un ente regulador, pues por tanto no se considera un mercado financiero las criptomonedas como tal. Pero es algo, digamos, debemos tener en cuenta, ciertamente, aunque igual podemos operar en estas, comprar, vender, tomar alguna posición en por diferentes brokers, intermediarios financieros o medios de exchange. Ahora, veamos que debemos tener en cuenta que los ciclos de mercado se mueven de forma circular a lo largo de la historia y habrán variables importantes que serán afectadas tanto positivamente y otras negativamente. Veamos que por un lado tenemos las variables procíclicas. Estas son las que seguirán a la par a las etapas económicas, es decir, aumentarán durante las fases ascendentes de la economía y las variables van a disminuir durante los periodos descendentes de la economía. Entre las variables más comunes podemos encontrar el Producto Interno Bruto, el PIB, la inflación, horas de trabajo, producción y tasas de interés de los bancos centrales. Esta última es muy importante, dado que es la principal herramienta, digamos, una de las principales herramientas de los bancos centrales para poder acelerar o enfriar el dinamismo de la economía. Por otro lado, tenemos las variables contracíclicas. Son las que siguen de forma contraria a la etapa económica. Es decir, la relación con los ciclos económicos es negativa con las variables contracíclicas. Por lo tanto, durante los periodos ascendentes, estos valores tienden a disminuir,
y por otro lado, y durante los periodos descendentes van a incrementarse. Es una relación inversa. Entre las variables más comunes tenemos la tasa de desempleo, la morosidad de los bancos y también el déficit público. Por ejemplo, digamos, en tiempos de crisis o caída de la economía, el desempleo aumentará. ¿Por qué? Ya que las empresas, al tener una reducción de sus ingresos, va a despedir a sus trabajadores, ¿cierto? Es por esto que el desempleo va a presentar aumentos. Por otro lado, teniendo en cuenta esto, vamos a ver que estos ciclos se van a regir por ciertas fases. En primer lugar, tenemos la fase de expansión. Bueno, en esta fase va a comenzar la demanda de bienes de capital, aumenta el gasto del Estado y también de las empresas. También se va a presentar aumentos de las inversiones para así incrementar la producción y por tanto va a aumentar también la oferta, el empleo y los ingresos. Básicamente en esta fase vamos a ver que la actividad económica empieza a reactivarse. Entonces, como habíamos mencionado, las empresas empiezan a producir más, los bancos ofrecen créditos y por tanto se generan muchos más empleos. Por otro lado, tenemos la fase de contracción o recesión. Esta fase quiere decir que la economía ya no crece más, es decir, el crecimiento se ha reducido o posiblemente vaya a bajar. En esta fase, el crecimiento económico es, digamos, negativo, ya que la economía va a empezar a retraerse. Esta fase puede presentarse de forma, digamos, severa y prolongada, conduciendo a la economía a un estado de crisis. En esta fase, la utilización de los factores productivos, o sea, el capital, inversiones y el trabajo, van a sufrir una caída generalizada de en todos los sectores de la economía. Esa fase, bueno, en sus inicios, se mantiene la confianza en el mercado, pero comienza a haber expectativas negativas entre las empresas y los consumidores. Entonces, por lo tanto, mientras más se desarrolle esta fase, el pesimismo va a tomar lugar. Algo que debemos tener en cuenta es que si hay menos consumo, las empresas van a vender menos. Por tanto, sus ingresos se van a reducir. Y esto afecta, claro, al mercado financiero, principalmente, digamos, en la disminución en el precio de las acciones de las empresas y, por tanto, una reducción o una disminución en las bolsas de valores. También podemos observar que el PIB, el Producto Interno Bruto, ya que quizás posiblemente sea un indicador tardío, sin embargo, se espera que en esta fase la inflación baje regularmente, al igual que las tasas de interés, para intentar animar la economía. Bueno, ahora, como tercera fase, tenemos el auge o boom de la economía. En esta fase, la economía crece a una tasa mucho más de lo normal, mucho mayor, mucho más alta de lo normal. El boom nos quiere decir que la economía ya se recuperó, se encuentra recuperándose, está al alza y continúa de la mejor manera. Se presenta mucha demanda de bienes y servicios, la producción supera la natural por parte de las empresas y la tasa de desempleo es inferior a la tasa natural. Entonces, digamos, todo bien. Bueno, en esta fase se está produciendo a su máxima capacidad, pero acá hay algo interesante. El nivel de precios se eleva por los mayores gastos y por unos costes de producción. Entonces, por tanto, la inflación estará aumentando exponencialmente debido a la oferta y la demanda, dado que muchas más personas desean comprar bienes. Y esto va a llevar a que los productores incrementen sus precios para adquirir una cierta ganancia. Y esto, por tanto, funciona como una cadena, dado que algo va a jalar al otro. Entonces, los productores incrementan sus precios para adquirir una ganancia y los consumidores van a querer comprar más. Entonces, el proveedor también va a incrementar sus precios y esto hará que el productor también incremente sus precios. Básicamente, esto termina en que los consumidores van a pagar más dinero por los nuevos precios que se está adquiriendo, bueno, por los bienes o servicios. Por último, tenemos la fase de crisis o depresión.
Esta fase es la más baja de la actividad económica, claramente. Se presenta, bueno, una escasez de bienes y servicios. Además, las inversiones se estancan y las pérdidas se extienden entre todas las empresas. En esta fase de depresión, de miedo, de incertidumbre, de crisis, las personas lo que hacen generalmente es buscar activos de refugios, como por ejemplo el oro. Pero ahora actualmente, digamos que el activo refugio que se está percibiendo en el mercado no es más que todo el dólar estadounidense. Entonces es algo que debemos tener en cuenta en estas fases del mercado. Ahora, veamos la duración de estos ciclos, de los ciclos económicos. Bueno, veamos que en primer lugar tenemos los ciclos pequeños. Su duración es de muy corto plazo. Puede llegar a ser de 40 a 42 meses, básicamente. Bueno, 3 años y medio. Se basa en los cambios de inventarios de la empresa porque los consumidores no compran los productos y las empresas van a acumular inventarios. Por lo tanto, la empresa lo que va a hacer es que va a ajustar la producción en, digamos, en los factores de horas de trabajo en sus trabajadores y el capital, digamos, en la inversión que tenga en equipo, planta y entre mayores inversiones. También debemos tener en cuenta que en el ciclo de Kitching, los rendimientos de los bonos van a crecer primero. Después va a presentarse un aumento en las bolsas bursátiles, en los índices. Y por último, el precio de las materias primas o commodities. En segundo lugar, se nos presenta los ciclos medios o ciclo de Juglar, o también llamado ciclo comercial, el cual tiene una duración media entre 7 a 11 años. Es el ciclo con mayor evidencia empírica, ya que las economías tienden a comportarse de cierta manera en 7 años. Entonces, estos ciclos claramente nos predicen, digamos, nos pueden proyectar crisis en el corto plazo, que van a obligar a adoptar medidas reactivadoras de la economía por parte de los miembros de las entidades encargadas de esta, sea los bancos centrales. Es un ciclo muy relevante, ya que, bueno, con esto podríamos inferir los posibles comportamientos y decisiones de los participantes de la economía que afectan a los diversos activos en el mercado financiero, ya sea índices, commodities, precios de acciones, entre otros. Veamos que ahora, en tercer lugar, tenemos el ciclo de Kuznets. Este ciclo refiere a, bueno, digamos, a una llamado también el ciclo intermedio, digamos, entre medio y largo plazo. Su duración es alrededor de entre 12 a 24 años. Este ciclo tiene algo que es mucho más impredecible que los ciclos anteriores que habíamos mencionado. A medida que el mundo, bueno, digamos, la economía, el mundo va desarrollándose y transcurre el tiempo, pasa el tiempo. Bueno, acá algo interesante. A medida que crece la población, esta, esta variable es lo que puede llegar a formar un ciclo de 12 a 24 años, ya que algo que nos ofrece el ciclo de Kuznets es algo muy interesante, es que básicamente es analizado a través de la variación de la tasa de crecimiento de la población. Y bueno, por último, tenemos los ciclos largos o de Kondratiev. Este ciclo tiene una duración de entre 50 a 60 años. También es llamado superciclo, dado que es tan grande, bueno, su periodo de duración es tan grande que es un poco difícil probar si es posible o no por su larga duración. Pero acá hay algo muy interesante, que si esto, bueno, si se da, si se produce, va a ser a causa de que, bueno, pueden deberse a las innovaciones tecnológicas, a la explotación de nuevos recursos, guerras o revoluciones, o también a las fluctuaciones de producción. Entonces, esto es algo que debemos tener en cuenta, la duración de los ciclos económicos. Entonces, eso ha sido todo por hoy en esta breve pequeña exposición. Espero les haya gustado, les haya agradado. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Twitter, Instagram, escribirnos a nuestro número de WhatsApp y unirse a nuestras redes sociales de Telegram. También visiten nuestra página www.ldfx.com, en el cual estamos publicando noticias relevantes en un panorama matutino que deberíamos tener en cuenta para poder así tener, digamos, una vista más amplia de lo que está sucediendo en el mercado actual. También hacemos un análisis técnico de un activo
que consideramos que es relevante en el día a día. Entonces, eso ha sido todo por hoy. Mi nombre es Raúl Soto, analista junior del Distrito Financiero. Que tengan buen día, felices